A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos amigos a un programa más de la Seguridad Social y tus Derechos. Hoy día vamos a tratar un tema absolutamente importante y de actualidad, como es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, y tenemos como invitado especial al ingeniero Omar Serrano desde Guayaquil vía Skype. Bienvenido Omar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a tratar el tema tan importante como es el BIES, su función, su papel dentro de los procesos críticos de la seguridad social. Gracias, Carmen, encantado de hacer esta conversación y de aportar con lo que se pueda en el conocimiento del tema de la seguridad social, que es tan fundamental para la sociedad. Así es. Conocemos que la Constitución del año 2008 tenía una transitoria que obligaba al Estado a constituir el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y efectivamente se emitió la ley en el año 2009. Cuéntanos un poco por qué se crea el banco desde tu perspectiva, desde tu conocimiento. Bueno, el banco del afiliado, porque así se ha conocido toda la vida, era una aspiración en realidad bastante antigua de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de pensionistas, de jubilados. Si bien se concretó en el 2008 y en el 2009, en realidad su planteamiento viene de muchos años anteriores. Finalmente se hizo la ley y luego vino ya la implementación a través del concurso para designar a 2 miembros del directorio, con lo cual con los 2 representantes del Ejecutivo tuvimos el directorio inicial que empezó a planificar las actividades del banco. Y luego finalmente ya el banco empezó a realizar operaciones y bueno, pues el resto ya es conocido en cuanto a lo más importante que ha hecho el banco, que es los créditos hipotecarios y quirografarios. Pero en realidad la aspiración inicial de que el banco sea un financiador de proyectos de valor agregado en realidad se quedó corto. Uh-huh. El banco se ha dedicado básicamente a 3 actividades: a comprar bonos del Estado, a créditos hipotecarios y a dar créditos quirografarios. Correcto, lo que tú dices, el artículo 2 de la ley señala como objeto social del banco la prestación de servicios financieros bajo criterios de banca de inversión para la administración de los fondos previsionales públicos del IES y la prestación de servicios financieros para atender los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados. Y entonces, ¿esto no se está cumpliendo, Omar? Como te decía, el banco se quedó corto y se quedó corto porque lamentablemente se politizó, se convirtió en una dependencia más del Ejecutivo y ahí es donde las cosas, inclusive aunque hay una buena intención, ahí es donde las cosas empiezan a ir mal, porque se empiezan a tomar decisiones basadas en intereses políticos y hemos visto cómo sucedieron varias cosas en el Seguro Social que tienen que ver con la política y no con una administración técnica. La creación de un partido político, actos que hoy en día tienen con orden de captura a altos funcionarios del Seguro Social. Como te dije inicialmente, el hecho de que el banco no logró convertirse en un verdadero banco de inversión, porque al fin y al cabo los créditos hipotecarios y quirografarios
es algo que inclusive el IES ya lo estaba haciendo antes de que el banco se constituya. Así es, Amar, ahí topemos un tema, justamente tú estás topando algo muy importante y que es lamentable, que una institución que debió haber sido absolutamente técnica, de haber recibido un manejo profesional y técnico, se ha politizado totalmente. Y tenemos ahí las consecuencias, ¿no es cierto? Antes de que exista el banco del IES, el BIES, existía la Comisión Técnica de Inversiones dentro del IES con una estructura muy chiquitita de riesgos que fue pedido por la Superintendencia de Bancos porque realmente antes no tenían ni siquiera una estructura de riesgos para todas estas inversiones. Pero ahora tenemos un banco gigantesco con un presupuesto enorme y entonces comparado con la Comisión Técnica de Inversiones, ¿cuál sería tu criterio de si es que realmente se necesitó o no la creación del banco? Para finalmente lo que el banco está haciendo ahora es una estructura demasiado grande, un costo demasiado grande. Y suceden cosas que, verdad, son difíciles de comprender, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos el banco, compramos como directorio un edificio para la institución. Ese edificio costó, si la memoria no me falla, unos $6,5 millones. Y hoy en día vemos de que el banco abandonó ese edificio, se ha ido a la famosa plataforma financiera. Así fue. Y ahora ese edificio que se compró está siendo subutilizado, se utiliza un 20-30% del mismo. Entonces ese tipo de gastos, ese tipo de decisiones que no tienen que ver con una administración técnica, lamentablemente nos hacen llegar a la conclusión de que el banco se ha quedado corto en lo que tenía que hacer, no se ha aprovechado la fuerza que pudo haber tenido al tener su propia ley, no se ha aprovechado el mismo ímpetu que dan los afiliados y jubilados a su institución financiera. Y eso tiene que ver exclusivamente, Carmen, en mi criterio, con el hecho de no poner administradores profesionales, sino que se elige personas que en un momento dado tienen una orientación política y no técnica. Y ese es el peor error que se puede cometer. Estoy de acuerdo contigo. Y comencemos justamente, tú fuiste miembro del directorio del BIES en representación de los afiliados. Conversemos sobre la estructuración del directorio. Este directorio, de acuerdo al artículo 8, está integrado por el presidente del Consejo Directivo del IES, un miembro designado por el Consejo Directivo entre una terna presentada por el presidente de la República, un miembro designado para representación de los afiliados activos y un miembro designado para los jubilados. Entonces, es una estructura que no contempla al sector empleador, en primer lugar, y que luego está muy cargada hacia el Ejecutivo. ¿Cuál fue tu vivencia dentro del directorio? ¿Cómo se manejaron las cosas? Es correcto. Y no solo eso, sino que además el Ejecutivo tiene voto dirimente. Es decir, bastaba que los dos miembros del Ejecutivo estén de acuerdo, que de hecho al ser los dos nominados por la misma persona deben estar de acuerdo, y ya se imponía absolutamente la versión del Ejecutivo con el voto dirimente. Entonces ahí hubo un mal arranque, el que no haya tenido una representación de los empleadores, el demasiado peso de la función ejecutiva. Y este es un mal que también lo vemos en el IES, porque él sigue siendo presidente del directorio, el representante del Ejecutivo, y eso de que el Ejecutivo es en este momento, el gobierno central es el mayor deudor de la seguridad social. Ya no aporta con el 40%, ya no tiene esa obligación. Sin embargo, sigue teniendo la presidencia del directorio. Entonces, este tipo de cosas tergiversan, o mejor dicho, alteran el funcionamiento normal de esta institución. Inclusive luego se puso peor cuando la Junta de Regulación Monetaria tomó control de la parte de políticas de inversión del Banco de IES, restándole esa función al directorio, que en este momento en mi criterio básicamente el directorio del Banco de IES me parece que no debería ni existir, porque ya la Junta de Regulación Monetaria tiene la potestad para tomar las decisiones de políticas y el gerente general solo tendría que ejecutar lo que le indique la Junta de Regulación. Exactamente, ahora justamente estamos viendo eso, se está palpando esa realidad de lo que tú acabas de mencionar, esta violación a la autonomía,
El artículo 1 de la ley del banco dice que es una institución financiera pública con autonomía técnica, administrativa y financiera, con finalidad social y de servicio público. Sin embargo, esto no está ocurriendo porque vemos que la Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera tiene la facultad de aprobar el presupuesto y las políticas de inversión, y resulta que la resolución 428F de 2018 le condiciona al BIES la aprobación de su presupuesto siempre y cuando reestructure sus inversiones a favor de inversión en bonos del Estado, y por lo tanto está en franca violación a la autonomía del banco. Tu comentario, por favor, Omar. Sí, es correcto. En su momento yo me acerqué a la Comisión Económica de la Asamblea cuando se estaba discutiendo el Código Monetario, y yo advertí de que las atribuciones que se le estaban dando a la Junta violaban la autonomía del Banco del IES. Eso consta en mi visita y en escritos que yo presenté ante la autoridad legislativa. Pero bueno, eso se hizo así, y hoy vemos las consecuencias de una institución de la Seguridad Social que está totalmente entregada a la planificación y decisiones por parte del nivel ejecutivo. Y el problema de hacer eso es que, en mi criterio, se pierde el principio, especialmente se pierde el principio de una administración intergeneracional, porque todos sabemos que los gobiernos tienen que sobrevivir políticamente. Sus decisiones están muy orientadas a lograr sobrevivir el día a día. Y si tú pones a la entidad de seguridad social a sobrevivir día a día, o entra en esa lógica, ya pierde la perspectiva intergeneracional, y precisamente eso es lo que vemos cuando analizamos las finanzas de la seguridad social, de que pensando en el mediano y largo plazo no tenemos certezas, ni siquiera tenemos la información actuarial para saber, ¿verdad?, cuál es la situación a futuro del Seguro Social. Así es realmente muy grave lo que estamos comentando en este momento. Me gustaría referirnos también a ¿cuáles son las actuales inversiones que ha realizado el BIES? Tenemos entendido que hay fideicomisos que dejan mucho que desear, muchos paralizados. ¿Tú tienes conocimiento de cuál sería la composición del portafolio actual del BIES? Sí, en cifras macro conozco esa composición. Junto con el representante de los jubilados, que falleció, el economista Bolívar Cruz, un funcionario de alto nivel profesional, nosotros nos opusimos, y lo hicimos por escrito, inclusive llevando nuestros escritos a la autoridad, a la Superintendencia de Bancos, a la creación de determinados fideicomisos que hizo el banco, que tienen que ver con temas inmobiliarios y ciertos temas productivos. Hubo otros fideicomisos en los que sí autorizamos, especialmente los que tienen que ver con inversión en temas de energía, como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, o proyectos de la SELEC. Pero aclaro de que el Seguro Social invirtió en esos proyectos, pero no ha tenido absolutamente ninguna injerencia ni control en la administración de esos proyectos, que han estado a cargo de las respectivas entidades estatales. Claro, ahí tienes un tema que hay que hacerle seguimiento y ver en realidad cómo están produciendo esos fideicomisos. El papel de la Superintendencia de Bancos es fundamental y lamentablemente ha dejado mucho que desear, ya que no conocemos, al menos si es que en las auditorías, etcétera, se han detectado todas estas inconsistencias y estas inversiones que recibieron crítica en su momento. Ahora, la inversión en bonos del Estado, la inversión del Banco del IES en el Estado, tú ya lo acabas de decir hace unos momentos, el mayor deudor es el que financia al Estado, entonces es un contrasentido. Sabemos si están dentro de los límites de inversión, se habla de aproximadamente 8,000 millones de dólares en bonos del Estado. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta inversión para financiar al Estado? Bueno, es correcto, esa es la cifra que más o menos se maneja. En lo que es fideicomisos, estamos hablando de una cifra cercana a los 700 millones de dólares, entre proyectos de inversión de energía, inmobiliarios y otros. Entonces vemos que una parte muy importante del portafolio está en proyectos del sector público, lo que per se no es malo,
en la medida en que uno puede diversificar la cartera de inversión, o en la medida en que sea conveniente para el banco ese tipo de inversión, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, tal como están en este momento las finanzas públicas, el Banco del IES ya no debe invertir en más bonos del Estado. Me parece que eso sería un error, porque claramente vemos de que ya se pasó el límite del 40% que puede el Estado endeudarse en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, si el Estado ya violó ese techo o ya pasó ese techo, no me parece que el banco deba estar contribuyendo a que esa transgresión o ese techo se siga superando, y más bien debe abstenerse de hacer más inversión en bonos del Estado y que empiece ya a cobrar algunos de las inversiones que se realizaron anteriormente. Pero sabemos que eso es de cierta manera utópica, porque en este momento el Estado no le va a pagar el capital de bonos al Seguro Social, le va a pedir la renovación o el rollover, como se conoce en términos financieros. Pero por lo menos no sigamos invirtiendo en esa línea, busquemos otras avenidas de inversión. De acuerdo contigo, Omar. Estos 479 millones adicionales que ahora están siendo condicionados a que sean invertidos adicionalmente suman a los 8.000 millones, y esto realmente es una suma enorme. Históricamente eso ha sucedido. Yo conocía cuando estaba en la superintendencia de bancos que todo lo que se invierte en bonos, en realidad el Estado nunca le paga, sino que se vuelve a reinvertir. Pero antes el límite era al 50% para las inversiones del sector público. En años anteriores fue extendido ese límite al 75%, y eso para mí es una norma que no está correcta, que no va con la técnica, porque no se deben poner nunca todos los huevos en una misma canasta, y el 75%, si es que al menos están cerca del límite, estarían, para mi modo de ver, demasiado cargado la inversión en el sector público. Ahora, también el banco invierte en créditos hipotecarios y quirografarios. ¿Tú conoces cuál sería el porcentaje de cartera vencida respecto de este tema? Escuché que está incrementando debido al tema del desempleo y el tema de algunas situaciones económicas del país. Sí, efectivamente ha habido yo creo que es un ligero incremento en la cartera vencida, pero yo creo que ahí no hay motivo de preocupación, porque el banco tiene una facultad legal que es la coactiva sobre el bien. El banco tiene también un seguro de desgravamen, y además el banco tiene los propios fondos acumulados del afiliado como garantía, ¿no? La cesantía. Es decir, tiene todas las formas de asegurarse el cobro. En ese sentido, el Banco del IES tiene una ventaja competitiva sobre el resto de la banca que es muy importante. Volviendo al tema de la inversión en el sector público, entre bonos y los fideicomisos que te mencioné, por suerte no se pasa del 50% del total de inversión. Se está alrededor del 50%, y ojalá pues que no se siga incrementando esos rubros. Los otros rubros fuertes de inversión del banco son los créditos hipotecarios y quirografarios entregados a sus propios afiliados. Hubiéramos querido que haya una mayor inversión en el sector privado, en el mercado de valores o en de pronto inclusive líneas con el sector privado, pero con el sector productivo, pero en realidad de eso se ha hecho muy poco, y en eso el banco queda debiendo desde que se creó, porque entonces no cumple lo que mencionábamos al inicio, de funcionar bajo criterios de banca de inversión y de generar valor agregado en la economía. De hecho, uno de los grandes, en mi criterio, uno de los grandes fracasos de esta década que le llaman ganada, o como quiera que la llamen, es de que el valor agregado como porcentaje del Producto Interno Bruto se ha mantenido en porcentajes similares. No hemos desarrollado mayor tecnología ni mayor valor agregado como país en la última década, y el banco debió haber sido un instrumento para aportar en ese sentido. De acuerdo, Omar. Entonces, bajo tu punto de vista, y sabiendo que estamos a las puertas de provocar una reforma integral a la Ley de Seguridad Social, ¿cuáles serían tus puntos de reforma respecto de la ley del BIES? ¿Cuáles serían los más urgentes que tú propondrías para que el banco cumpla este objetivo para el que realmente fue creado y que no lo ha hecho? Bueno, un tema fundamental para mí es definitivamente eliminar la dependencia
tanto del IES como del Banco del Ejecutivo. Hay que recuperar la autonomía del banco, hay que recuperar la capacidad administrativa de estas instituciones para que verdaderamente exista institucionalidad y se puedan manejar con criterio intergeneracional. Ese para mí es lo más importante y lo primero que se debe hacer. Lo otro, que también es urgente, y de hecho junto con otras personas presentamos una acción constitucional para que se levante el sigilo o la reserva de la información actuarial del Seguro Social. ¿Cómo podemos administrar el Banco del IES o planificar el Banco del IES, sus actividades, sus inversiones, sus horizontes de inversión, cuando no conocemos cuál es el horizonte financiero del Seguro Social? O sea, eso es una barbaridad. Entonces hay que empezar por la transparencia, por tener la información, por saber dónde estamos parados y buscar verdaderamente administradores profesionales que puedan encargarse tanto del Seguro Social como del banco. Yo espero que el nuevo presidente del IES tenga ese tipo de trayectoria. Hay que darle el beneficio de la duda. Él ha hablado de transparencia, le tomamos la palabra, esperemos que en el corto plazo ya tengamos la información del Seguro Social y que ojalá que se empiece a administrar ya con criterios verdaderamente técnicos y alejado de la política, para que todos tengamos la certeza de que cuando llegue nuestro día de jubilación sí vamos a tener una institución solvente que nos permita recibir lo que nos corresponde luego de los años de aportes. Así es, Omar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay necesidad de reformas profundas. También yo suscribí el tema de la demanda de inconstitucionalidad en contra de la reserva de los estudios actuariales y tomamos la palabra al nuevo presidente del Consejo Directivo del IES de que va a provocar la transparencia. Y con eso nos tenemos que quedar porque se acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo, Omar, por la entrevista y seguro en otra ocasión te molestaré para seguir profundizando en este tema tan importante como es el BIES. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto, Carmen, te felicito por esta iniciativa y que haya una discusión muy rica, muy técnica sobre el Seguro Social con el ánimo de fortalecerlo porque todos lo necesitamos. Así es. Así que gracias y suerte, éxito. Gracias, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.